Bien, buenos días. Les agradezco a todas y a todos que se encuentren de nueva cuenta en esta aula virtual de la Escuela Judicial Electoral para que sigamos hablando acerca de los medios o mecanismos alternativos de resolución de conflictos. Pues estamos ya pues con un cafecito aquí a la mano. Yo me trajo hoy uno de la zona de Neblinas, que es en Querétaro, es la zona de la Huasteca. Y es un espléndido café bastante fuerte, bastante así como bronco y con acidez. Es un muy buen café para los mañaneros. Bueno, decíamos que los mecanismos alternativos de resolución de conflictos son vías alternas o diversas, distintas al proceso judicial. Señalábamos entonces que el origen de este término pues había sido un poco equívoco, ¿no? Porque en algún momento se les había medios alternativos de justicia, pero bueno, ya señalábamos ayer que esto de la alternatividad de la justicia pues, está un poco extraño. Y esencialmente surge en Estados Unidos, ¿no? Los Alternative Dispute Resolution. Eh, y bueno, el texto que yo les ponía ayer aquí en el chat, seguramente si tuvieron oportunidad de leerlo, pues ahí lo vieron. Señalábamos entonces cómo la alternatividad tenía que ver con el proceso judicial, pero que al igual que el proceso, cuando digo proceso se entiende el proceso judicial, ¿no? Que al igual que el proceso, los medios alternativos tienen como antecedente necesario la existencia de un litigio. Esto es, no hay litigio, no hay proceso, no hay medio o mecanismo alternativo sin que haya litigio. Ese es un elemento, digamos, absolutamente insustituible. Por eso se ha dicho, y yo creo que por razón, que el auténtico y más importante presupuesto procesal es la existencia de un litigio. Ahora bien, estos mecanismos pueden ser de distinto tipo. Hablábamos ayer de la negociación, de la mediación y de la conciliación, pero también el arbitraje. El arbitraje es otro mecanismo alternativo. Ahora, esto idealmente debe dar lugar a una solución de litigio que sea una autocomposición, ¿no? O sea, un acuerdo entre las partes que concluye el proceso judicial. Acuerdo que ustedes saben, el título tiene un nombre que es transacción, es el contrato o convenio de transacción. ¿Qué tiene que ver con lo que cuál concepto nos preguntaba ayer en cuanto a la efectividad? Ahora bien, la negociación, señalamos, son las partes lanzándose mutuamente opciones de arreglo, posibilidades de arreglo. Y en este sentido, señalábamos que lo más común, lo más normal, es que las partes se hagan estas propuestas de arreglo o de acuerdo sin la necesaria intervención de un tercero, que bien puede suceder que haya un tercero que participe o que intervenga. Pero este tercero, que suele ser un abogado o un abogado, no está fungiendo en primer lugar como auténtico consultor del asunto, sino como una especie de el que lleva la propuesta de arreglo, que intercambia puntos de vista, pero no decide el fondo del asunto. Por eso decíamos que ese tercero que participa en una negociación no resuelve el asunto, pero además también puntualizábamos que su intervención no es imparcial, sino que es totalmente parcial, porque habla por una de las partes, ¿no? Entonces hay una absoluta y total parcialidad. Lo cual, en este modelo, desde luego no es algo negativo, diríamos al contrario, es algo deseable, porque pues para eso lo contrató la parte, ¿no? Para que represente sus intereses. Y un buen abogado, una buena abogada, pues trata de satisfacer esos intereses de la persona que le contrata. Lo cual también puntualizábamos, no tiene nada que ver con la realización de actos ilegales o poéticos, sino simplemente la adecuada representación de los intereses de nuestro cliente. Pasamos entonces a la mediación.
Y señalamos que la mediación ha sido definida como una negociación asistida, ¿no? ¿Por qué? Porque la función del mediador o la mediadora es de ayudarle a las partes a llegar a un acuerdo, pero no la de formularles propuestas de arreglo. Su función es, en esencia, de facilitador, de facilitadora del diálogo. A diferencia de lo que sucede con la conciliación, ¿no? En la conciliación, lo que tenemos es una persona que facilita el diálogo, el conciliador, pero que además puede, ocasionalmente y de ser necesario, formular propuestas de arreglo. Es interesante observar que no siempre, no en todos los casos, el conciliador va a formular estas propuestas de arreglo. Puede ser que no sea necesario que lo haga. Y en todo caso, idealmente el conciliador no debe empezar formulando propuestas de arreglo, sino desarrollando pues una serie de técnicas en las que debe estar entrenado para poder ayudarle a las partes a generar escenarios y por lo tanto a generar propuestas. Ahora, todo esto funciona si se tiene claridad en lo que puntualizábamos ayer, en la distinción entre intereses y necesidades. Una distinción que en ocasiones no tenemos clara, ¿no? Una distinción que en ocasiones no tenemos clara. ¿A qué me refiero? Bueno, ya lo platicábamos ayer. Interés es aquello que mi interés es aquello que yo planteo incluso de forma abierta y evidente al inicio de la negociación, de la mediación o de la conciliación, ¿no? La necesidad es aquello que yo debo realmente de satisfacer. Por lo tanto, esto nos evidencia varias cuestiones. La primera, pues que es una mala estrategia que nuestra necesidad sea a la vez nuestro interés. Porque si tu necesidad es a la vez tu interés, no tienes margen alguno de negociación, ¿no? El interés debe ser distinto de la necesidad para que tengas propiamente un margen de negociación. Eso en un primer momento. Eso nos evidencia, por ejemplo, que la postura que algunos identifican como una negociación dura, esto es la de no ceder absolutamente nada, pues suele no ser necesariamente una buena estrategia, porque implica la imposibilidad de satisfacer a la necesidad por conducto de una negociación o una mediación, porque no estás dispuesto a mover. Cuando tú te sientas a platicar con alguien para tratar de resolver un conflicto, una discrepancia, una disertación, digamos que hay un primer acuerdo tácito. Y ese primer acuerdo tácito es que se va a ceder en algo. Ambas partes van a ceder algo. Si tu postura es, dame todo lo que te pido y yo no te voy a dar, pues la verdad es que ahí no tenemos ni negociación, ni mediación, ni conciliación posible. Pero en muchas ocasiones, al menos es lo que yo he observado en la práctica profesional, lo que tenemos es que la gente no tiene claro realmente cuáles son sus necesidades. Recordarán el ejemplo que les planteaba yo ayer, ¿no? De esta joven que quiere que el papá de su hijo aporte económicamente, pero que en realidad no sabe la cantidad. O sea, quiero que aporte, pero no sabe si lo ideal es o 100 pesos, o 500, o 1000, o a la quincena, o al mes, o a la catorcena, o a la semana. No lo sabe. Por lo tanto, pues ahí no hay una posibilidad real de hacer una negociación. ¿Por qué razón? Porque a final de cuentas no se conoce cuál es realmente la necesidad. Y si no se conoce cuál es la necesidad, pues evidentísimamente no se puede negociar. En ese sentido, entonces, insisto, me parece que es muy relevante el que se tenga que ver cuáles son las necesidades antes de entrar propiamente a un procedimiento de negociación. Eso en ocasiones nos lleva a los abogados o a quienes, sin serlo, apoyamos o representamos en estos procedimientos, a ayudarle a la persona a tratar de tener claro
cuál es justamente su interés y su necesidad. Si me lo permiten, voy a citar ese. ¿Por qué? Porque decía yo que en ocasiones no lo tiene claro. Regresar a un ejemplo que hemos planteado el día de ayer, ¿no? Bueno, donde yo quiero que me registren como candidato a senador, pero hay una resistencia de parte del partido. Entonces voy con el abogado, en este caso el abogado es el compañero Francisco Javier Monroy, y entonces le pido que él se encargue de desahogar este procedimiento. Y entonces Francisco revisa la ley que reconoce la materia electoral, sabe que dentro de la Ley General de Partidos Políticos se establece la obligación de los partidos de tener mecanismos alternativos de resolución de conflictos. Sabe que ahí está esa figura, que a lo mejor algunos partidos no le han dado mucha importancia, pero sabe que ahí está. Y entonces me dice, mira, don Pablo, lo que vamos a hacer es pedir en primer lugar, vamos a intentar una mediación, a ver si podemos llegar a un acuerdo con los órganos del partido. Y una primera discusión será si esto es algo mediable. No todas las cuestiones pueden ser sujetas a mediación. Hay cosas, y ya lo apuntábamos un poco el día de ayer, hay temas, hay cuestiones, hay derechos que no pueden estar sujetos a mediación. En primer lugar, derechos irrenunciables. Derechos irrenunciables. No pueden estar sujetos a mediación. Y se los voy a platicar una experiencia personal. Estábamos desahogando un proceso de mediación en materia familiar y llega un momento donde las pasan un poco. Y entonces el marido dice, sí, vamos al divorcio y todo, pero yo no quiero que me vayas a reclamar nada. Lo dice. Y antes de que uno interviniera, la esposa contesta, fíjense lo que dijo, vamos ante notario y te firmo que ni yo ni mi hijo te vamos a pedir alimentos. Ella lo dijo, no lo dijo él, no lo puso él, lo dijo ella. Repito, vamos ante notario y te firmo que ni mi hijo ni yo, y yo le dije, no, que lo dijo, te vamos a pedir alimentos. Obviamente el otro, sí, eso se puede pagar. ¿Son denunciables los alimentos? No contestan. ¿Son denunciables los alimentos? No, maestro. Tienen que ser más que indispensables los alimentos. Ahora, ¿ustedes creen que habrá un notario que levante un acta diciendo eso? No. Híjole, Alondra, yo diciendo, porque en la práctica profesional me ha tocado ver notarios que son capaces de dar fe que los marcianos bajaron. O sea, vamos a suponer que seguramente donde estás, Alondra, no, y todos son muy honestos, y yo no hablo de ninguno en particular, sino de pues, experiencias que me han tocado. Sí, esa denuncia es totalmente ilegal, inconstitucional, inválida. Eso no se puede poner en un convenio, ¿no? Entonces, ese tipo de derechos no pueden ser sujetos de un convenio de mediación o de conciliación. Oiga, pero sí podemos pactar el monto. Sí, el monto sí lo puedes pactar. Lo que no puedes es pactar la renuncia. ¿Sí me van siguiendo? Ahora, alguien de esta sala me dirá, oiga, doctor, pero esa experiencia que usted dice, a mí se me suena un poco increíble, porque ¿cómo va a ser que alguien va a decir que no reclama alimentos? Y yo les diré, vieran ustedes lo que la gente está dispuesta a hacer a veces por quitarse de encima a un esposo o a un esposo que ya no aguanta. Hasta no pedir, sino hasta pagar, ¿no? Yo recuerdo una señora donde me decía, al final me decía, mire, es que no me importa, lo que quiero es ya no volverlo a ver en mi vida. Y lo decía con una emoción. Tampoco puede admitirse una mediación o una conciliación cuando hay una evidentísima disparidad de poder entre las partes. Miren, como espero que esté siendo evidente para ustedes, la mediación y la conciliación implican sentar cara a cara a las partes del conflicto. Por lo tanto, si hay una gravísima disparidad de poder entre ellas, no se puede hacer porque el mediador o mediadora
tiene que hacer un esfuerzo por tratar de igualarles en el proceso de mediación. Pero hay ocasiones que no se puede. A ver, sienten al hombre más rico de México con la mujer más pobre de México. ¿No? Es demasiada la diferencia como para que eso pueda ser procesado adecuadamente en una mediación. En un tercer lugar, tampoco se recomienda la mediación o la conciliación cuando ha habido actos de violencia, particularmente, por ejemplo, violencia de género. Cuando ha habido actos de violencia de género, la mediación y la conciliación no aparecen los mecanismos adecuados. ¿Por qué razón? Por dos. Primero, porque es muy probable que en esos supuestos se requieran ciertas medidas de protección. Y las medidas de protección las puede dictar una autoridad. Y el mediador no es, o la conciliadora, no son, por referencia al proceso que conducen, no son autoridades y no lo pueden dictar. Eso en un primer momento. En un segundo momento, porque se requeriría que la persona violentadora estuviera consciente de que cometió violencia y arrepentida de haberlo hecho. Y eso es difícil que se dé en esta primera etapa. Entonces, también es otro supuesto donde pues, la mediación o la conciliación no se recomienda. En algunos países, de los cuales excluyo a México, fíjense lo que estoy diciendo, en algunos países en los cuales se excluye a México, se ha aceptado la mediación en delitos graves, incluso homicidio y demás, como parte de un proceso de sanación de las víctimas y que no importan una reducción de la pena o del castigo al victimario, sino que la víctima necesita saber, muchas veces sucede, ¿por qué me escogiste a mí? ¿Por qué fui yo la víctima? ¿Qué hice para actuar sobre mí? Y el victimario, consciente ya de haber cometido un delito, siente la necesidad moral y ética de ofrecer una disculpa. Pero esto, insisto, no tiene efectos de que si pides disculpas y te les aceptan, te quitamos 5 años. No, no tiene ningún efecto de ese tipo. En México, insisto, esta mediación de tipo terapéutico no se hace. Porque puede ser que en la literatura ustedes se la encuentren, ¿no? Y un ejemplo muy famoso de esto fue aquella reunión del Papa Juan Pablo II con el hombre que atentó en su contra. ¿Se acuerdan que allá como por el 81 más o menos, cuando Juan Pablo era Papa, estaba dando la vuelta en el papamóvil ahí en la Plaza de San Pedro? Y entonces un hombre se acerca y ¡pum!, le pega un par de plomazos, ¿no? Este hombre es detenido, es encarcelado, es procesado penalmente. Y varios años después se sabe que el Papa lo va a visitar, incluso hay una foto muy famosa, donde están los dos sentados como al fondo de un salón o de digamos, donde estaba detenida esta persona, y el Papa lo está como que escuchando. Ese es un ejemplo de mediación terapéutica, donde uno ofrece una disculpa y el otro la acepta, pero que, insisto, no tiene efectos para reducir la pena. E insisto, en México no se hace. No vayan a salir esta clase diciendo, el doctor Mario dice que aquí sugieren los animales, yo no estoy sugiriendo, yo nomás estoy platicando. Entonces, el presunto implicado se llamaba Mehmet Ali Akil. Sí, es cierto, Luis, es cierto. Yo me acuerdo mucho porque cuando ese suceso acaeció, estaba yo en casa de mis padres, pues era yo niño, parece hoy increíble. Estábamos comiendo cuando dieron la nota, creo que vivimos en una casa en Querétaro, que era una casa prefabricada, y hacía un calor, era un horno esa casa, de lo que es de lo que más. Decíamos. Entonces, el compañero Fernando, que es mi abogado, me dice, vamos a intentar una mediación. Y lo primero que me va a preguntar él es, ¿y tú qué quieres? ¿Tú qué quieres? No, pues yo quiero ser candidato al Senado, porque fíjate que he estado trabajando y recorriendo el estado, y la gente me quiere, y ya me vi ahí comiendo en el CEPS, yo quiero ser senador. Bueno, está bien, me dice, no, vamos a buscar, vamos a hacer, me dice Francisco, pero mi abogado Francisco, ya, estoy cambiando sin haberte pedido honorarios, perdón.
Pero si eso no se puede, ¿qué aceptarías? Bueno, es que en realidad, no, sí, pues que yo es senador. Ok, pero bueno, necesitamos opciones, me va a decir Francisco. ¿Qué opciones, qué has pensado? Bueno, mira, lo que pasa es que en 2 años viene la elección de gubernaturas. Yo necesito estar en el papel. Ahorita no como diputado local. Yo necesito que me vean en México y poder imponer las empresas y que la gente. Pues ya de menos diputado federal, ¿no? Entonces, si se fijan, lo que está haciendo Francisco al preguntarme es averiguar cuál es mi necesidad. O sea, está el interés que es ser senador, ser candidato al Senado. Ese es el interés, clarísimo. Pero, a ver, y si no se puede, puede ser que no se pueda. O sea, no solo puede ser que no se pueda en la mediación, puede ser que no se pueda en el juicio. Es más, puede ser que gane el juicio que me inspire en el proceso interno y que pierda, ¿no? O sea, no hay certeza de nada. Entonces, lo que Francisco está haciendo es decirme, ¿qué opciones tenemos cuando nos sentemos a negociar? ¿Tenemos opciones o no tenemos opciones? Y puede ser que yo le diga, ni más palomero, o senado o nada. Dale acta dijo César, ¿no? Cuando aventó su espada en el Rubicón. O sea, o es o ninguna. Bueno, puede ser, está bien. Pero si realmente Francisco hace bien su trabajo, podrá distinguir entre el interés y la necesidad. Por lo tanto, eso te establece el margen de negociación. La diferencia que hay, insisto, entre el interés y la necesidad. Yo te preguntaría, no lo contestes, sino, si quieres contestar, está bien, pero sobre todo, ¿cuántas veces has entrado en un esquema de un conflicto y de buscar solucionar sin tener clara esta distinción? Sin saber realmente lo que tienes que satisfacer y lo que puedes negociar. ¿Te ha pasado eso? Simplemente lo planteo. ¿Cuál es el perfil del mediador? Eso es importantísimo. Ya lo empezamos a analizar el día de ayer. Señores, es que se requiere entonces una persona que tenga conocimientos en las técnicas y herramientas propias de la mediación. Una de ellas es la técnica de la entrevista. Alguien de aquí podría levantar la mano y decir, sí, como no, la técnica del interrogatorio. Sí, mire, yo he tomado varios puntos porque Diego Juiz Penal. No. Sí se parecen. La técnica de la entrevista y del interrogatorio sí se parecen. Se trata de preguntas, ¿no? Pero es distinta. La técnica de la entrevista que se usa en la mediación o en la conciliación es mucho más parecida a la que se usa, por ejemplo, en un procedimiento terapéutico psicológico. Sobre todo, parecida a la que usan las empresas que se dedican a la terapia Gestalt. Si ustedes han tenido alguna vez una sesión con un psicólogo o una psicóloga Gestalt, se habrán dado cuenta que esencialmente lo que hacen es preguntan, ¿no? Hay eso de distintas corrientes para la atención de cuestiones psicológicas. A mí en lo personal me gusta mucho más el psicoanálisis, pero no se trata de lo que me guste, sino de la técnica. Y la técnica, la forma en la que preguntan los gestalistas se parece, digamos, a lo que sucede en la mediación. Entonces, en primer lugar, en la técnica de la entrevista, que implica sí la obtención de información, pero también la validación de las emociones de la persona. En segundo lugar, en la técnica de la reformulación y el parafraseo. ¿Qué es reformular y parafrasear? Es la información que la persona te está diciendo, verificarla sin introducir elementos personales, pero a la vez validar la emoción. Voy a poner un ejemplo. En el caso que les planteaba yo ayer, de este joven que reconoce al hijo y luego se va, ¿no? Supone que la narración de la mamá es más o menos así. Es que como es posible, nos embarazamos, él reconoce al hijo, pero luego se va y le valió más, no le importó cómo estábamos, ni preguntó, ni fue para apoyar, no le importó. Como pueden ver ustedes, es una narración entrecortada, que no tiene fechas, que no tiene momentos exactos,
pero que esencialmente lo que está transmitiendo es una emoción. ¿Se fijan? Una respuesta así en un juzgado, inmediatamente el juez te detiene. Señor, ¿qué fue lo que pasó? Dice, es que este hijo no, señora, a ver, por favor, no me esté calificando. Dígame qué pasó. ¿Se digan? El juez lo que quiere, el juez o la jueza, lo que necesitan son datos exactos, no acciones inconexas. Pero el mediador o la mediadora tiene que trabajar con eso. Pues yo tengo que voltear con la señora y decirle, señora, pues le agradezco la narración que ha hecho. Yo percibo que hay mucho enojo en sus palabras. Fíjense varias cosas. Primero, dije, fíjense, no dije, está usted enojada, no. Porque yo no puedo calificar su emoción. Qué molesto es, ¿no? Cuando alguien califica tu emoción, tampoco no se siente incómodo. Es que estás enojado. Ay, es que estás molesta. ¿Y tú qué caramba haces para decirme? Yo me siento como me siento y se acabó. Entonces, lo primero es, yo me hago responsable de la aseveración. Yo percibo que usted está enojado. Yo. Lo cual quiere decir que puede ser que esté enojado. Más bien, que puede decir que esté equivocado. Pero no le estoy juzgando. Es que usted está enojado. No, ni más. Yo percibo que usted está enojado. Y entonces ella me puede decir, no, estoy muy decepcionada. Y entonces me corrige la emoción. Pero si se fijan, es muy distinto a decir, ay, es que estás enojada. O a lo mejor me dice, no, pues no estoy enojado, estoy un grado superior al enojo. Y que quienes hemos sentido esas emociones sabemos lo mismo. Lo mismo. Ese es el primer elemento. Y es un elemento fundamental al hacer la reformulación o el parafraseo, porque es la herramienta que tenemos como mediadores o conciliadores para que la persona se dé cuenta que realmente le estoy poniendo atención y que realmente me importa, no como una especie de máquina narradora o de máquina parlante, sino como persona. Y que estoy poniendo atención no solo a lo verbal, sino también en lo que no es verbal, esto es, a la emoción que transmite. La voy a poner como ejemplo. Hace varios años, una abogada muy exitosa, va a una tienda a comprar muebles y va con el marido. Entonces el marido empieza a decir, mira qué bonita cama. Dice ella, ¿sí me oyen? Sí. Mira qué bonita sala y esta otra sala también. Y ella, es que ve esta está. Y va con la verdad. Y al final, la señora le dice a la vendedora, mira, nos vamos a llevar esta sala, este mueble, este comedor, totalmente distintos a los que el señor había dicho. Y entonces la señora le dice, pero amor, es que habíamos dicho esto nosotros. Y ella le dice, no, yo no te dije que sí, eso no te dije. Que no quieres, sí. Yo pago. Y se llevaron los bolsillos. Lo que estoy tratando de decir es que ahí hubo una confusión. Él se confundió con un sí. Al mediador eso no le puede pasar. Por eso debe verificar. Lo primero es el tema de la emoción. Bueno, entonces, bueno, señora, yo la percibo que usted está muy triste. Sí, porque es que, ¿cómo es? Ahora, entiendo que lo que la trae aquí, la mediación, es la necesidad de que el papá, o Juan, se llame, aporte económicamente para su hija. Aquí hay varias cuestiones que es relevante. Primero, en la mediación a las personas se les habla por su nombre y al mediador le habla por su nombre. Sería absurda una mediación que yo la condujera donde digan, es que es acto académico, ¿qué? No, por mi nombre. Y a las partes se les habla por su nombre. ¿Cuándo han visto ustedes que eso sucede en un juzgado? ¿Vale? Que el juez se llame, o sea, el doctor Mario Rodríguez. Y las partes le digan, dígame, pues, su señoría.
Porque es un acto solemne y formal. La mediación no es así. Se hace entre todos de esa manera. Segundo, particularmente en la mediación familiar, nadie, pero nadie, tiene un menor hijo. Nadie. En los juzgados siempre se refieren el menor hijo, o los menores. En los convenios que se hacen en juzgados, por ejemplo, siempre es el menor o la menor, o los menores. Pero nadie tiene un menor hijo. Por lo menos ustedes me digan que cuando llegan a su casa y están con su hijo, llegan y le dicen, ¡hola, mi menor hijo! Nadie, nadie tenemos un menor hijo. Tenemos hijos que son personas individualizadas con ciertas características, con una forma de ser, con un nombre, a veces hasta con un apodo. ¿Cuántas veces pasa que ya los papás hasta le hablan por el apodo al hijo, ¿no? Yo tenía compañeros así, que tenían apodos y que ya cuando llegaban sus papás por ellos se preguntaban por su hijo, ¿no? Y entonces decían, oye, ¿dónde está mi hijo? No, te decían, ¿dónde está Carlos? Y así es, los hijos. En un proceso de mediación, tú te refieres a las personas por su nombre. Y en el caso de los hijos, jamás son el menor hijo, este es su menor hijo, porque además eso no se entiende. Es su hijo que tiene un nombre específico. Eso implica entonces que no puede haber una percepción, y seguimos hablando del mediano, o la mediana, no puede haber una percepción de superioridad. Las herramientas y el ejercicio profesional que hace el mediador no se hace desde una posición de superioridad. El juez o la jueza siempre son autoridades. Actúan como tal e incluso se visten y se muestran, ¿no? Ustedes se habrán fijado cómo ahora con los juicios orales, pues ya se ha puesto de moda que casi todos los juzgados usan togas, ¿no? O sea, ya ahora se puso muy de moda la toga. Yo soy, a mí no me termina de gustar, porque además no he visto una toga muy fea, pero bueno, está bien, toga. ¿Qué es lo que manda la toga? La autoridad. La diferencia. Yo soy el juez. Yo soy la jueza. Yo no soy igual que tú, que eres el abogado, o eres el procesado, o eres la acusada. Yo soy el juez. Yo soy la máxima autoridad en este momento. Y de mí depende. En la mediación no es así. Porque en la mediación no se trata de un acto de autoridad. Aun cuando el mediador o mediadora sean funcionarias o funcionarios públicos y se les pague con recursos del Estado, no son autoridad. Menos aún en el caso de los partidos políticos, cuando desahogan estos procedimientos de autocomposición. Quien lo conduce, quien dentro de la Comisión de Justicia, o se llame el caso de cada partido, conduce estos procedimientos, no es una autoridad. ¿Por qué no es una autoridad? Porque recordemos que el mediador o la mediadora no decide. Si no decide, no es autoridad. Por eso, por ejemplo, las mediaciones y las conciliaciones nunca se deben hacer, por ejemplo, tras el escritorio. Nunca se deben hacer tras el escritorio. ¿Se acuerdan de la leyenda del ciclo artúrico? ¿Se acuerdan del rey Arturo? Normalmente, ¿cómo se llama la historia? El rey Arturo y qué, y los qué. El rey Arturo y los qué. No me digan supercampeones, no. ¿Los qué? ¿Los caballeros de qué? ¿Qué no son los De la caballeros de mesa la mesa redonda, dice redonda? mi tocayo. Claro. ¿Por qué Arturo se sentaba con otros caballeros en una mesa redonda? ¿Por qué una mesa redonda? ¿Qué le trae una mesa redonda? Buenos Todos días. son iguales en la mesa. Exacto, igualdad. Claro, claro. A ver, un escritorio de un juez, de un magistrado, sirve para marcar distancia. Yo estoy de este lado, soy la autoridad, ¿no? Hasta mi silla es distinta. Es más alta, tiene para recargar mi cabeza, tengo más espacio, yo no estoy. Tú estás en una silla más chiquita que no tiene para recargar.
Tú me tienes a ver a mí, yo voy a decidir, yo soy la autoridad. Es una forma de marcar autoridad. Ojo, no lo estoy diciendo como crítica, sino lo estoy diciendo como descripción. Una mesa redonda marca igualdad. Primero, que no hay cabecera. Hasta luego hicimos ese chiste, ¿no? Cuando vamos a ir de Godines a comer con los compañeros de la chamba, ¿no? De la cabecera. En una mesa redonda no hay cabecera. En una mesa redonda no se marca autoridad. Por eso, idealmente, una mediación o una conciliación se hacen en una mesa redonda. Me parece que es muy importante tenerlo. De repente nos toca observar, ¿no? Cuando hay ministerios públicos que tienen dificultades de hacer conciliación y la hacen desde su escritorio, ¿no? Donde claramente ellos son autoridad. Y además, como tienen mucha chamba, vienen y les pasan documentos y tienen que firmar y fulano traen detenido y Perengano nos está requiriendo y ya nos cayó el amparo. A ver, ¿cómo me puede repetir? Es que no le pude poner atención. Pues no debería ser así. Oiga, doctor, pero pues, es que en clase no estamos para ver lo malo, sino para tratar de encontrar lo bueno. ¿No? Está mal, eso no debería ser así. Pero bueno, entonces, en un espacio donde se remarque la igualdad, cuando yo en direcciones incluso hago algo, es un truquito que yo. Supongo que es una mediación de a dos, ¿no? Entonces vamos a hacer 3 personas en la mesa. Las 2 partes y su servidor como mediador. Entonces, tengo la mesa redonda con 3 sillas. Esas 3 sillas deben ser iguales. O sea, no me puedo traer la silla de mi oficina que tiene el reposacabezas y demás, porque estoy marcando claramente que esa es mi silla, que yo soy autoridad. O sea, eso no se debe de hacer. Entonces, 3 sillas exactamente iguales. Hagan de cuenta como esta, donde se ve que todas las sillas son exactamente iguales. Les abro la puerta y les digo, pasen. Y normalmente se sacan de onda porque no esperan un espacio así y también esperan que tú les digas dónde sentarse. Pues sin sacar, pasen. Y ya desde el pasen y ven quién pasa, quién no pasa, si se cede en el lugar, si se pelean por la silla, si se la quitan, eso ya te va dando información, ¿no? Acerca de qué tan dañada está, por ejemplo, la relación entre las partes. O, por ejemplo, cómo se sientan. O sea, jalan las sillas y se sientan enfrentados. Entonces tú te sientes en medio. O las ponen como que un poquito como del mismo lado de la mesa, ¿no? O sea, está la mesa y de este lado. Eso te va dando información. Hay mediadores que no, que lo que hacen es indicar los lugares. Bueno, pues es una cuestión de cada quien mata de distinta manera, ¿no? Ahí sí es digamos, muy variado. Otra herramienta en la que tiene que ser versado el mediador o la mediadora, el conciliador o la conciliadora, es en las herramientas para la contención de la crisis. En un proceso judicial, lo platicábamos ayer, la emoción de las partes no resulta relevante, ¿no? No es un elemento que sea relevante. No porque el juez o la jueza sean desalmados, que no lo son, sino porque el proceso está diseñado para que eso no sea relevante. En la mediación o en la conciliación, el trabajo adecuado con las emociones es fundamental. En primer lugar, porque, al menos en el modelo mexicano, nadie está obligado a permanecer en una mediación o en una conciliación. Las partes pueden dar por terminada una mediación o una conciliación en cualquier momento. Por lo tanto, siempre hay una lucha, pero siempre tiene que estar consciente el mediador o el conciliador de que tiene que hacer cosas para que las personas sigan considerando que es mejor seguir allí, viéndose cara a cara, que irse a un proceso judicial. Porque en cualquier momento pueden decidirse al proceso judicial. Una de estas formas es que las personas se sientan escuchadas. Y eso implica poner atención a sus emociones. ¿Cuántas veces te ha pasado, o has observado, o has escuchado esas quejas de que es que en tal oficina me trataron mal, es que no me pusieron atención? ¿Cuántas veces cuando eres autoridad te toca recibir a una persona que te cuenta 3 o 4 veces lo mismo? ¿Les ha pasado? Esas personas que te empiezan a tener su historia y como que sin tomar aire te la vuelven a leer segunda vez.
y como que sin tomar en serio. Porque no están acostumbrados a escuchar. Y de repente se topan con alguien que les están poniendo atención y lo que quieren es eso. Porque lo que queremos como seres humanos es eso, ¿no? Que nos pongan atención. Entonces, el mediador tiene, o la mediadora, o el conciliador, tienen que estar muy atentos a trabajar con las emociones de las personas. Lo cual implica, por ejemplo, la celebración de audiencias privadas. Siempre que platico esto, brincan las alarmas. ¿Es posible que una reunión privada entre el conciliador y el mediador? Seguramente él le va a asesorar o le va a decir. Y siempre me surgen preguntas. Siempre levantan la pero déjenme decirles algo, confíen en mí. En la práctica no presentan problemas. Al menos en lo que yo observo, no presentan problemas. Desde que se le informa a las partes del procedimiento de mediación, se les dice que quien conduzca la mediación puede considerar necesaria la celebración de audiencias privadas. Que si esto es así, uno, se va a hacer con las dos partes, primero con una y luego con otra. Segunda, que en esas audiencias privadas, el mediador o la conciliadora no va a asesorar a la persona, no la va a asesorar. Normalmente, ¿cómo se presentan estos ejercicios? Normalmente, ¿cómo sucede? Tenemos la primera reunión. ¿Cómo creen ustedes que es la primera reunión, la primera intervención de las partes? Sus primeras narraciones, sus primeras interacciones, ¿cómo creen que son? Adelante, quien quiera. ¿Cómo creen que son? Perdón, la pregunta, buenos días, doctor. La pregunta fue cómo interactúa el mediador con las partes las primeras ocasiones. Más bien, ¿cómo interactúan las partes con el mediador o entre sí? Se hace cuenta que tú eres el mediador y llegan por primera vez y van a empezar a hablar por primera vez. ¿Cómo creen que es eso? Pues, como usted lo dijo, observar para ver, como usted dice, las emociones son importantes, observarlos, como usted ya lo mencionó, y también de parte del mediador para obtener mucha información o información relevante o información que pueda ser utilizada para, pues sí, pues para el proceso de mediación. Gracias. Pero las partes, o sea, tienen razón desde la perspectiva del mediador. Yo pregunto desde la perspectiva de las partes, ¿cómo creen que se conduce? ¿Cómo creen que es su narración? ¿Cómo creen que interactúan? Adelante, quien quiera, o sea, ya sé que a lo mejor no han estado en la mediación, pero ¿cómo creen que pasa? O sea, ¿creen que es una narración muy respetuosa, se hablan con mucho respeto, narran las cosas de forma cronológica, lo exponen con mucha racionalidad, haciendo abstracción de las emociones, respetan la imparcialidad, la neutralidad del mediador, no se lo intentan ganar? ¿Cómo creen que es? Pues me imagino que es una situación donde empiezan con los reclamos, ¿no? De una parte y de la otra. Y en el marco de esos reclamos incluso está la descalificación, está los prejuicios, ¿no? Que están alrededor del conflicto, ¿no? Gracias. Ahora, ¿creen que es una narración muy objetiva? También diría que básicamente se menciona que tiene el acusado, pues menciona al acusador de que no es cierto y que todo lo demás. Y es un juicio así, repartirse la bolita de ver quién tiene la culpa, quién tiene la responsabilidad, todo lo concerniente. Y tanto Luis como Juan tienen toda la razón. Ahora, ¿creen que es una narración muy objetiva, fría y así como desde fuera? Evidentemente no, está cruzada por cuestiones emocionales. ¿Creen que las partes se ponen emotivas? Sí, claro que se ponen emotivas.
y de repente gritan y suben la voz. Claro, hay una regla que es que no se deben de gritar, pero tú como mediador tienes que tener criterio. O sea, al primero que sube la voz, no es automático que cortes la mediación. Oigan, señor, recuerden ustedes que hemos pactado entre las reglas en no subir la voz y en tratarnos con cordialidad. Ya lo vuelve a hacer, o sea, ya sacaste la amarilla, lo vuelve a hacer, pues ya suspendes, ¿no? Pero, vuelvo a lo mismo, es como el abogado que va a embargar por primera vez, le pegan un grito y se espanta. No te puedes espantar, tienes que tener temple para hacer las cosas. Claro. Ahora, ¿cómo se queda la gente después de esta primera intercambio de ideas? Hay mucha carga emocional, se siente la carga emocional. Y ahí tienes que hacer normalmente como mediador o mediadora una contención de la crisis. Entonces yo voy a decir, a ver, señor Juan, mira, vamos a empezar a hacer alguna reunión privada, como usted sabe, ya le habíamos explicado que esto va a suceder. Quiero hacer primero con la señora María, si usted la que está de acuerdo, y después la haré con usted. Le pido por favor, Juan, que nos espere en recepción. Ahí le vamos a hacer un cafecito, espérenos por favor unos minutos y ahorita estamos con usted. Déjenme decirles que normalmente la gente lo entiende. Porque además, tú como mediador ya te ganaste su confianza. ¿Por qué? Porque tú evidenciaste que no te estás poniendo del lado de algunos. ¿Se acuerdan lo que les platiqué ayer de la MP que voltea y le dice a una de las personas, le dice, ¿por qué anda usted con el esposo de la señora? O sea, ahí perdió toda la confianza. Una conciliación o una conciliación correctamente no se hace. Entonces, ya te ganaste la confianza porque ya vieron que estás siendo imparcial y neutral y porque ya vieron que estás validando sus emociones y rescatando la información. Entonces voy a hacer la reunión privada con esta persona y es donde le voy a decir, oiga, yo estoy percibiendo esta emoción. Estoy en lo correcto. Y allí es donde se te suelta. Allí es donde se te sueltan. Es que déjeme decirle que yo... Te sueltan todas las emociones que no van a ser enfrente de la otra persona. ¿Por qué? Porque en nuestra cultura no puede ser que esté bien. Ojo, no van a salir esta gente. El doctor no dice que está bien. Yo no estoy diciendo que esté bien. Ni estoy diciendo que debe ser en otras culturas. Pero en nuestra cultura, muchas veces mostrar emoción se entiende como debilidad. Entonces, tendemos a no querer mostrar nuestras emociones en frente de otras personas. Máxime cuando estamos enojados, molestos, decepcionados con otra persona. Pero cuando lo hacemos con el mediador, ahí sí. Es en ese momento donde la gente suelta de grito, donde la gente llora, donde la gente te saca todo lo que trae. Ahora, ¿por qué es importante hacerlo? ¿Por qué creen ustedes que es importante hacer esto? Para conocer las dos versiones, dice Alondra. Sí, desde luego sí te da información, pero no es el objetivo principal, aunque sí, pero no es el objetivo principal. ¿Por qué creen que es importante hacer esto? Porque si no, esa es una bomba de tiempo que está creciendo durante toda la mediación. O sea, esas emociones que están tan a flor de piel están ahí, hasta que explotan y truenan. Entonces, es como una especie de globo que va creciendo. Nada más que el mediador puede decidir cuándo pincharlo. ¿Cuándo lo va a pinchar? Cuando haya menor riesgo para la persona y menor riesgo para el propio proceso de mediación. ¿Cuándo es eso? Cuando es en la reunión privada. Ahora, obviamente, cuando lo haces con una parte, lo haces con otra. ¿Qué debes hacer en esas reuniones privadas? En primer lugar, no se trata de asesorar. Señora, ¿qué no le reclamo por este lado? Mira, amenácelo con que tal cosa. Porque no eres el abogado, no eres la abogada. Una. Dos. No es tampoco para que te pongas del lado de la persona. O sea, una cosa es decir, la percibo enojada, sí, está muy enojada, entiendo su enojo. Una cosa es decir eso, y otra cosa es, oiga, tiene usted toda la razón, este es un... ¿Te fijas? O sea, no son para eso. Eso está mal, eso no se debe de hacer, porque entonces estás rompiendo la imparcialidad y la neutralidad. El que la persona perciba tu apertura, tu entendimiento, tu interés, quiere decir que perciba tu empatía.
Pero una cosa es tu empatía y otra cosa es la simpatía. Son dos cosas distintas. Lo que debe de percibir es la empatía del mediador o del conciliador. Que a mí, como parte del procedimiento, me haga pensar, esta es una persona seria, esta es una persona humana, pero también es una persona imparcial y está siendo neutra. Entonces, no se trata de fungir como asesor, no se trata de fungir como abogado. Tampoco se trata de que si eres psicólogo o psicóloga, te pongas en ese momento a hacer terapia. Porque no se trata de eso. La mediación, la conciliación no son terapia. Puede ser, sucede, que haya un proceso terapéutico acompañado de una mediación. Eso me ha tocado y está bien. Pero en el centro de mediación se hace mediación o conciliación, según sea el caso. En la oficina del psicólogo o de la psicóloga, ahí se hace terapia, pero no se confunden. Esto es muy importante, no se confunden. El mediador o la mediadora tiene que tener, antes de pasar con la pregunta de Juan, tiene que tener la habilidad de poder desarrollar empatía, de poder empatizar, lo cual implica la capacidad de suspender, digamos, el juicio. A ver, ¿les ha tocado conocer? No me bajes la mano, Juan, ahorita vamos contigo, nada más desarrollo esta idea. ¿Les ha tocado conocer de estas gentes juzgonas que no pueden sino estar juzgando todo el tiempo? Todo el tiempo. No estoy hablando de ninguna tía de las que mandan violines en el WhatsApp de la familia, pero hemos conocido a esas gentes, gente que no puede dejar de juzgar, que todo el tiempo está juzgando. Bueno, yo no digo que esté bien o esté mal, solo digo que ese perfil de personas no deben hacer mediación. Porque en mediación lo último que debes hacer es juzgar a la gente. No la debes de juzgar. En primer lugar, porque tú no estás pasando la circunstancia de vida que esas personas están pasando. Entonces, debes tener la habilidad de poder escuchar sin juzgar. Claro, porque implica un involucramiento. En un segundo momento, la habilidad fíjense lo que voy a decir, desarrollar la habilidad de darte cuenta de cuando te estás interiormente cargando de un lado o del otro. Voy a poner un ejemplo que espero pueda ser sencillo. No la manita está. ¿Quiénes de aquí han visto la película Coco? ¿Quiénes vieron Coco? ¿Coco? Luis Octavio no la vio, Alejandra no la vio, Alondra no la vio, Luis Fernando no vio. ¿Qué película es? Coco. La de Disney, Coco. ¿Ves si la vieron? Bueno, a ver, ¿se acuerdan de Mamá Coco? ¿Ustedes creen que Mamá Coco fue un diseño al azar? O sea, que quien dibujó a Mamá Coco fue nada más así porque se le ocurrió. Yo digo, no. Mamá, todos en América Latina conocemos una Mamá Coco. Cuando la ves, dices, mi abuelita fulana, mi tía Perengana, mi mamá, mi bisabuela. No, está hecho para que te enganches. Por eso, perdón, dígame Grinch y lo aceptaré. Pero yo cuando vi Mamá Coco, cuando vi el Mamá Coco, ahí se me cayó una película. Porque yo dije, estos de Disney, lo que quieren es que me ponga emocional. Porque yo también tengo un poco. Como que le di, como que le di entendimiento, no sé si me expliqué, lo cual pues me sacó de la película y pues qué triste que uno la hubiera disfrutado. Ahora imagínense, ustedes son mediadores o conciliadores, entonces saben aquí, bueno, y entra Mamá Coco. Entra una señora que es igualita a tu mamá. Igualita a tu abuelita que te cuidó. O igualita, o un señor igualito al tío necio que en todas las fiestas se ponía borracho y se ponía a desear. A veces hasta de ver a gente
se genera un tipo de emoción. ¿Te ha pasado que ves a alguien por primera vez en tu vida y te pegó? No he sido mi caso, ¿me entiendes? Pero a veces sucede. Te ves a alguien y nada más le ves, no hablan, no te saludan, no han dicho nada, ya te cayó. El mediador, digo, son ejemplos un poco burdos, pero estoy tratando de ser claro, ¿no? El mediador debe desarrollar habilidades para darse cuenta de eso. Y entonces no permitir que esa preconcepción, que ese golpe de vista, se traduzca en que se va a poner de un lado del otro. Esto debe ser también en un tribunal, ¿no? O sea, si yo soy el juez y llega la señora de testiga y abro el puerta y veo que es igualita a mi abuelita, ay, pues ni modo que mienta, pues es como mi abuelita, es como si yo pensara que mi abuelita miente. Entonces, debe desarrollar esa habilidad de poder darse cuenta cuando hay una situación con la que se está enganchando. Que o se desenganche, o si no es posible que se desenganche, deje de conducir ese proceso de mediación y lo haga otra persona. Porque se está rompiendo la neutralidad. Alguien de aquí me va a levantar y podría decir, pero esa no es causa de excusa, no está en los supuestos de la ley orgánica. Yo diré, acuérdate que no estamos hablando de un juicio, estamos hablando de una mediación. Aquí es distinto. Aquí es distinto. Bien, después del interludio de la mamá Coco. Juan, adelante. Sí, muchas gracias. En este proceso es muy importante entonces que el mediador o el conciliador genere confianza en las partes para que pueda desarrollarse el diálogo, ¿no? Un diálogo razonable, un diálogo que pueda ponerse sobre la mesa pues, los puntos del conflicto, ¿no? El interés, la necesidad de ambas partes, ¿no? Y una vez con el diálogo, pues llegar a un consenso, ¿no? Y ese consenso, pues nos va a permitir llegar a un acuerdo. Y ya finalmente el acuerdo, pues va a, digamos, aterrizar el conflicto, ¿no? Muchas gracias. Dicho con perfecta sistematicidad y con claridad. No podría decirlo mejor. Efectivamente, va por ahí. ¿Qué herramientas tiene que ser parte del perfil del mediador? Bueno, sí se requieren conocimientos jurídicos. Ojo, yo no estoy diciendo que para ser mediador o mediadora a Wilbur tengas que ser abogada o abogado, pero sí que tengas estos conocimientos. ¿Por qué? Pues por lo que comentaba yo al inicio de esta sesión, ¿no? Hay ciertos temas que no pueden estar sujetos a acuerdo. Los temas que tienen que ver con derechos fundamentales. Alguien de aquí me diría, oye, pero si estamos haciendo una mediación respecto de una persona que quiere inscribirse para ser candidata o candidato a senador, pues estamos hablando de un derecho político electoral, estamos hablando de un derecho humano. No que no se puede, no, a ver, pero no estamos hablando de que va a renunciar a su derecho de ciudadanía o que, no, estamos hablando de que pues, se le van a presentar opciones y va a decidir. O sea, eso sí se puede. Lo que no se puede es, por ejemplo, el caso que les ponía, donde se pretende renunciar al derecho a alimentos. Eso no se puede. Entonces, claro, sí se requieren ciertos conocimientos jurídicos. Resulta bastante adecuado, resulta bastante adecuado que cuando se trata de mediación para ciertos temas, como pueden ser delitos graves o materia familiar, por ejemplo, que el mediador o la mediadora estén permanentemente monitoreados desde la perspectiva psicológica, que lleven una asesoría, un acompañamiento. ¿Por qué razón? Porque son cuestiones con mucha carga emotiva, que las partes llegan y las ponen sobre la mesa. Y eso es una carga bastante importante. Es una de las razones también por las cuales las sesiones de mediación o de conciliación deben tener un límite. Se recomienda que no duren más allá de 2 horas, 2 horas y media. Más tiempo es demasiado desgastante, incluso para las propias partes.
Y desde luego, por último, hablando del perfil del mediador o de la mediadora, del conciliador o de la conciliadora, es necesario que lleven un entrenamiento y una capacitación relativa a la función a desarrollar. En algunos poderes judiciales, no voy a hablar de ninguno en particular, sino en general, por ejemplo, se tiene dentro del escalafón la figura de conciliador. Y entonces de repente entras de meritorio, luego eres acordista, luego eres auxiliar de atención al público, luego te hacen conciliador. Nomás porque vas ascendiendo en el escalafón. Oiga, pero ¿y cumple el perfil? No, pues quién sabe cuál es el perfil. Oiga, pero le dieron una preparación o una formación. No, pero pues es que es el escalafón. Oiga, pero pues es que no va a saber hacerlo. Ah, pues es bien fácil. Si uno pide 100 y el otro pide 50, que proponga 75, pues eso cualquiera lo puede hacer. No, papá, espérame, eso no es hacerlo bien. Eso es hacerlo a lo silvestre, a lo borras. Eso no está bien. Por lo tanto, siempre tiene que haber una formación. Siempre tiene que haber una evaluación. Siempre tiene que haber un monitoreo. Siempre tiene que haber un perfil bien diseñado que se cumpla. Vuelvo a lo mismo, no cualquiera puede hacerlo. Así como no cualquiera puede ser un buen juez, como no cualquiera puede ser una buena actuaria, no cualquiera puede ser un buen mediador. No todo el mundo está llamado a ser un buen conciliador. Y además, esto requiere práctica. Por eso, normalmente, y eso es lo adecuado, es lo idóneo, cuando alguien empieza a desarrollarse como mediador o como conciliador, no le avientan los asuntos, sino que hace comediación. El ejemplo es el siguiente. Yo ya llevé mi curso, ya aprobé mis materias, me hicieron mis exámenes, cumplo con el perfil, ya voy a ver. Y entonces voy a estar entrando durante 2 semanas a las mediaciones de la compañera Alejandra Pérez. ¿Por qué? Porque ella tiene ya 7 años siendo mediadora y es muy buena mediadora. Entonces voy a estar entrando durante 2 semanas a sus mediaciones. Pasadas esas 2 semanas, las siguientes 2 semanas, Alejandra me va a dejar conducir algunas partes de la mediación. Pero me va a estar supervisando. Pasadas esas 2 semanas, ahora yo voy a hacer las mediaciones, pero Alejandra va a entrar para supervisarme y para echarme el hombro si en algo me atoro. ¿Se va fijando? Oiga, doctor, pero entonces eso quiere decir que no puedo simplemente nombrar a la persona y ya aventarla acá a las cosas. No, perdón. A ver, cuando tú empiezas como actuario, hoy te contratan como actuario, te mandan a un embargo sin que jamás hayas atendido a uno y sin jamás haber acompañado a tu actuario. No, ¿verdad? Pues aquí sucede algo similar. Tiene que ir habiendo todo este entrenamiento y toda esta situación. Puedo decirles que en la vida real sí me ha tocado ver gente que en realidad no debe hacer mediación también. ¿A qué me refiero? A que aunque el asunto pueda ser sujeto de mediación, o sea, entre en los puestos en los que se pueda hacer una mediación, hay personas que por ciertos rasgos o características personales no deberían participar en un proceso de mediación. Estoy pensando, por ejemplo, en las personas que no les gusta, no saben o no pueden tomar decisiones. O sea, todos conocemos a esa persona que tiene 30 años y sigue viviendo con sus papás, lo cual no tiene nada de malo, pero la mamá le sigue comprando la ropa, se la sigue escogiendo, hace lo que el papá le dice y jamás toma una decisión por sí mismo. Bueno, el participar en una mediación implica tomar una decisión, ¿no? Acerca del fondo del asunto. Si tú no sabes tomar decisiones, si tú no estás acostumbrado a tomar decisiones, el proceso de mediación se te va a complicar muchísimo, porque implica eso, tomar una decisión. Esto nos lleva al tema de cómo construir las propuestas de arreglo. En un primer momento, el mediador o el conciliador tiene que hacer, decíamos, la contención de la crisis. Tiene que delimitar cuál es el conflicto. A ver, ¿de qué nos estamos peleando? Nos estamos peleando
de que al señor no lo quieren registrar como candidato a senador, o nos estamos peleando acerca de que el señor quiere ir en la boleta en las elecciones de 2024. Porque parece el mismo pleito, pero no es el mismo pleito, ¿no? Delimitar el conflicto. Después, ¿cómo construimos opciones de arreglo? Cuando el mediador ha conseguido delimitar el conflicto, tenerlo claro, lo primero que tiene que hacer, o el conciliador, es validarlo con las partes. A ver, ¿nos estamos peleando de esto y nada más de esto? Sí, perfecto. ¿Nos estamos peleando acerca de cómo nos vamos a dividir los bienes del divorcio? Sí. ¿Están de acuerdo que se van a divorciar? Sí, ok. Entonces, sobre esto vamos a hablar. Estamos hablando acerca de si va a haber algún espacio de participación política para el señor, ¿sí o no? Sí, ok. Entonces, de eso vamos a hablar. Lo cual te permite, es una especie de fijación de la litis, ¿no? Te permite quitar los asuntos conexos o anexos, mandarlos a volar, porque no son el tema. Se tiene entonces que verificar. Ya que lo verificaste, ya que lo definiste, que lo delineaste, ahí, por ejemplo, resulta muy útil un rotafolio, ¿no? Vas a notar. Ok, ahora vamos a discutir las opciones de arreglo. Pues mire, mi opción, y normalmente ahí lo que va a pasar es que las personas se van a regresar al interés. Bueno, mire, lo que yo quiero entonces es que me deje los 2 carros, me deje la casa y me pase una manutención del 70% de sus ingresos. Oiga, pero es que eso fue lo primero que planteó. ¿Y usted qué propone? No, yo propongo darle un carro y darle el 25% de mis ingresos y la casa la vendemos. Ok. Normalmente en ese momento se van a regresar a las posiciones iniciales que son el interés, pero ya los fuiste concientizando. Entonces empezamos a trabajar punto por punto para efecto de que las personas vayan generando opciones de acuerdo. Normalmente en esta primera etapa de obtención de acuerdos, las personas lo que van a hacer es que no se van a hablar cada cara. O sea, supongamos que la tengo aquí enfrente, ¿no? No se van a hablar así, sino le van a estar hablando al mediador. Cuando tú sabes como mediador o como conciliador que la cosa va por buen camino, cuando te dejan de ver y se voltean a ver. Oye, ¿por qué no le hacemos así? ¿Qué te parece que lo planteamos de esta manera? A ver, ni tú ni yo. Cuando ya se empiezan a dirigir entre sí, vas por muy buen camino. Y en ese momento, esencialmente la función del mediador o del conciliador es dejarlos. Es dejarlos. Porque ya entraron en una dinámica de intercambio de propuestas entre sí. Claro, o sea, eso no quiere decir que el mediador agarre y se sale, bueno, ya te arreglen, me dicen. No, sigue anotando, sigue evidenciando en su rotafolio lo que van discutiendo y lo que van acordando. Pero ya no se mete en la discusión, porque ya traen una dinámica de discusión. La obtención del acuerdo, que es un punto que planteaba ayer Juan. A ver. Aquí esencialmente hay 2 posibilidades, ¿no? Bueno. Pensemos que es un acuerdo que va a tener algún tipo de efecto jurídico. Entonces, necesitamos que ese se dé por escrito. Por ejemplo, mediaciones vecinales, donde no es necesario que se dé por escrito, pero pensemos que aquí sí lo necesitamos que sea por escrito. Una primera opción es que existan 2 acuerdos. El primero es el acuerdo que se construye en la mediación con los términos y las palabras de las partes, que se redacta ya no en lenguaje ciudadano, sino en el lenguaje de las partes, que es todavía un lenguaje mucho más exacto y más ajustado, porque es la forma en la que las partes se conducen entre sí. Les voy a poner un ejemplo. ¿Se han fijado que, por ejemplo, tener una pareja implica desarrollar un cierto lenguaje? Cuando tú tienes una relación de pareja, tú tienes un cierto lenguaje con esa persona, ¿no? La llamas de cierta manera, te llaman de cierta manera, usan ciertas palabras que son propias de la relación y que solo se usan en el contexto de la relación. O sea, que tú no usas con tus amigos o con tu mamá o con tus primos, sino solo con tu pareja, ¿no? De hecho, ser pareja en buena medida implica eso, construir un lenguaje mutuo. Pero incluso hasta en
en el ámbito profesional, ¿no? O sea, si yo estoy en una reunión que no tiene que ver con lo electoral y de repente me pongo a hablar del PREP, del COTAPREP, del CISDG, de determinancia, pues no me entienden, quién sabe qué caramba es eso. Son palabras, digamos, que tienen sentido en un contexto determinado, ¿no? Entonces, en la mediación, las partes obviamente no usan un lenguaje jurídico, pero además tampoco es que usen un lenguaje ciudadano que entienda a todo el mundo, sino que usan su propio lenguaje. Esto es muy evidente, por ejemplo, cuando se refieren a sus hijos. O sea, ningún padre, vamos, ni el padre más abogado del mundo dice, mi menor hijo. O sea, si vas en la calle y te encuentras a un compa abogado que va con su hijo, no te dice, te presento a mi menor hijo. O sea, insisto, nadie tiene un menor hijo, los menores hijos no existen. Eso no existe. Es como la palabra cónyuge, ¿no? ¿Se han topado con alguien que cuando presenta a su esposa o a su esposo te dice, te presento a mi cónyuge? O sea, son términos única y estrictamente jurídicos, ¿no? Bueno. Entonces, por ejemplo, a veces los padres, las madres respecto de los hijos, es con el nombre, pero a veces hasta con el apodo, pues eso es lo que se usa. La experiencia que yo tuve con este primer tipo de convenio es que luego a los juzgados no les gusta. Y en la experiencia que yo tuve, los juzgados nos los empezaban a rechazar, los convenios, nos los regresaban, lo cual implicaba volver a buscarlas. Era una cosa bastante complicada. Se hizo una reunión con los titulares de los juzgados. Oigan, ¿por qué nos están rechazando los convenios? Entonces, lo primero que nos empezaron a decir es que están mal hechos, porque y les empezamos a decir, oye, no, es que, a ver, tiene que tener todos estos elementos, los tiene el convenio, aquí está, aquí está. A las 500 lo que nos dijeron fue, es que no parecen hechos por abogados. Y mi reflexión fue, no lo dije, pensé, o sea, tú lo que quieres es que esté lleno de terminajos jurídicos, aun cuando la ley no lo exige. Pero es que le sonaba raro. Por ejemplo, convenios redactados en tú y no en usted. Le sonaba raro. ¿Cómo es que ponen que yo me comprometo? No, se pone. La parte se compromete, pero ¿por qué se pone? Porque así tiene que ser. Oiga, pero es que las partes en un proceso de mediación nunca dicen, yo me comprometo. No, yo haré. Se redacta de esa manera. Entonces lo que hicimos, y lo que se hace en otros lugares también, es que el propio centro de mediación hace, digamos, una traducción al abogañón. Y entonces se tienen dos convenios. El convenio en el lenguaje de las partes, que es el que a ellas les interesa, y traducido al abogañón. Entonces, en el lenguaje de las partes es nuestro hijo Chalino, en honor al legendario Chalino, nuestro hijo Chalino. Pero en el convenio que mandamos al juzgado dice nuestro menor hijo, porque es lo que pues una jueza está esperando, el abogañón. Mi opinión absolutamente personal es que no debería ser así. Pero una cosa es lo que yo creo que debería y otra cosa es lo que sucede. Ahora, aquí hay que ver varias cosas. El primer elemento es que debe haber una absoluta correspondencia entre el convenio del lenguaje de las partes y el convenio de abogañón. O sea, lo que te comprometes aquí es lo mismo a lo que te comprometes aquí. No puede haber discrepancia. Tiene que ser exactamente igual. Por esa razón, quien hace la traducción del lenguaje de las partes al abogañón debe entender que su función solo es traducir. O sea, si a mí me llega el convenio de las partes, lo tengo que poner en abogañón, a mí no me toca decir, no, pues es que le pudo haber sacado más. ¿Cómo que nomás el 25%? No, aquí le voy a poner que el 30%. No, güey, ¿por qué? Es que yo creo, ¿tú crees que las partes ya lo decidieron? Lo dejas así. Es que si yo a ver, tú no estás haciendo la traducción. Y ustedes saben que la función esencial de un traductor o de un intérprete es poner en otro idioma lo que se dijo, no cambiar el sentido, no modificar, no darle otra entonación. Y entonces alguien de aquí me va a levantar la mano y me va a decir, ¿qué pasó, doctor? ¿Cuál es el ejemplo de Borges? Hay cuentos y poemas que traducidos por Borges
son mejor que los originales. Y yo diré, sí, por Borges, pero Borges no está en esta aula virtual. ¿No? Entonces, nuestra función ahí solamente es esa. Ahora, ¿qué fuerza va a tener? Esencialmente la de un convenio de transacción. O sea, la fuerza de un contrato. Si hablamos de cuestiones familiares o civiles o mercantiles, tenemos una posibilidad más, que consiste en que las partes concurran ante el juzgado competente y soliciten en vía de jurisdicción voluntaria, o sea, sin pleito, pues, no hay pleito, que se eleve a cosa juzgada. Lo cual va a implicar que el juez o la jueza va a revisar el contenido del convenio, única y exclusivamente para verificar que cumpla con los requisitos legales. No bajo la mirada de yo hubiera conseguido algo mejor, no, sino solamente bajo la mirada de si es legal o no lo que se... Y si es legal, lo eleva a cosa juzgada. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que tiene la fuerza de una sentencia. Por lo tanto, si alguna de las partes lo incumple, la otra exige su cumplimiento de la misma manera que si fuera una sentencia. O sea, en vía ejecutiva, civil, mercantil, la ejecución. Los partidos políticos, como he venido haciendo varias reflexiones a lo largo de las 2 sesiones, tienen a partir de 2014 la obligación de introducir en sus procesos internos de justicia partidaria mecanismos alternativos de resolución de conflictos. La ley no dice cuáles. De los que hemos platicado, no dice cuáles. Pero la realidad es que lo idóneo sería introducir mecanismos de mediación o de conciliación, que es no propiamente de arbitraje, sino de mediación o de conciliación. Sin embargo, la realidad es que poco lo han hecho. Poco lo han hecho. A mí me parece que deberían hacerlo, no solo porque es un mandato legal, eso ya será suficiente, sino porque en la realidad también les puede ayudar a procesar de mejor manera las impugnaciones que pueda haber en sus procesos internos, tanto de selección de candidaturas como de selección de dirigencias. Y esto, bien llevado, tendría el efecto de evitar impugnaciones, tanto internas dentro de los partidos como de fuera. Miren, a los partidos les molesta, ¿no?, cuando los tribunales les corrigen la plana o los procedimientos internos. También les molesta que en el famoso Plan B, en la parte que todavía está subyúdice, se establece que en materia de procedimientos internos de selección de candidaturas o de dirigencias, los tribunales lo más que pueden hacer es anular, pero no modificar. O sea, quieren que el tribunal no pueda decir ganó Luis Octavio en lugar de Juan o ganó Aurora en lugar de Alejandra, sino que lo más que se pueda hacer sea anular. O sea, no les gusta que se metan en esas cosas. Y los entiendo. Bueno, entonces desahoguen procedimientos que en un buen sentido eviten el número de impugnaciones que llegan a los tribunales. Y una de estas formas es la mediación o la conciliación. Oiga, doctor, pero pues con todo lo que usted nos ha dicho, eso implicaría que los partidos se pusieran a capacitar a parte de su funcionariado para realizar estas funciones. Sí. Pero no es que no puedan. O sea, tienen bastantes recursos de financiamiento público como para poder pagar cursos de capacitación, ¿no? O contratar gente que lo haga. Bien, yo quisiera dejar mi peroración hasta aquí y que pasáramos a la etapa de reflexiones, preguntas, comentarios por parte de ustedes. Entonces, quien quiera hacer uso de la voz, adelante. Vamos a ver si aquí en el chat hay algunas preguntas. Resulta implicado, se llamaba Mehmet Ali Akka. Sí, exactamente, cuando disparó a Juan Pablo, sí, cómo no. Los caballeros de la mesa redonda, sí, el ciclo artúrico es interesantísimo. Y en mi época, en mi otra vida, en mi vida de consejero electoral, mi oficina era así. Yo mandé sacar el escritorio, la credencia, todo eso, y solo puse una mesa redonda con 2 sillas. Era una mesa redonda, 2 sillas, un teléfono, una libreta y una pluma. No tenía nada más. Porque mi idea era
no escudarme bajo la figura de autoridad, ¿no? Esa era mi idea. No sé si lo conseguí, pero así la tenía. Pero bueno, pues influencias de ser mediano, ¿no? Se involucran con el tema, sí. No hay una diferencia entre el lugar, no. Sí, muy bien. ¿Qué comentarios? Me preocupa que no haya, porque me hace pensar o que no fui claro o que no resultó interesante. Te vale que me digan, oiga, doctor, yo creo que en los partidos no funciona, es más, deberían quitar la justicia partidaria, que todo fuera en JDC y nos quitamos de broncas, ¿no? Adelante, Juan. Muchas gracias. Está bien esta idea de los medios alternativos de solución de conflictos. Sin embargo, la vida partidaria, pues sí tiene sus niveles de complejidad, ¿no? Porque, pues en el caso, por ejemplo, de una candidatura de mayoría relativa, pues solo la opción es una, o sea, no hay dos opciones, ¿no? O en el caso de jugar para la presidencia del partido, a nivel de órgano directivo del partido, ya sea a nivel distrital o estatal o nacional, igual pues solo hay una opción, ¿no? No hay dos, o sea, no hay posibilidad de que digas, bueno, pues vemos la posibilidad, ¿no? Entonces, ahí el tema es esa parte, ¿no? Y la otra es que los órganos directivos del partido lo que hacen es legitimar decisiones, porque realmente el tema de las decisiones están fuera del partido. O sea, hay otros actores que están interviniendo directamente en los temas del partido, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Morena, los gobernadores, los actuales gobernadores, los actuales diputados, ¿no? Federales o locales o los mismos senadores, son los que están metidos en la toma de decisiones. Y los órganos directivos, pues finalmente lo que hacen es legitimar en la instancia, pues esa decisión, ¿no? Entonces, el problema es que si estableces un mecanismo alternativo de solución, el problema es que tienes que invitar a los que toman las decisiones, ¿no? Para poder llegar a un acuerdo o una conciliación, ¿no? Pero bueno, ese es un asunto que está ahí, de que los, digamos, los instrumentos formales para la toma de decisiones pues, están ahí en el partido, pero hay instrumentos informales que inciden en esas decisiones, ¿no? Gracias. Muchas gracias, Juan, por tu comentario y pues que además lo estimo bastante atinado. Muy bien, ¿quién más? Adelante, tocayo. Sí, ¿qué tal, doctor Tocayo? En relación a, se me hizo interesante algo que mencionó, por ejemplo, en la mediación, en la conciliación en materia electoral, digamos, se les puede ofrecer otro cargo, otro puesto, digamos, a lo mejor si hay una disputa por una presidencia municipal, digamos, y para no romper, digamos, el partido o para que no haya un conflicto de que alguien se separa del partido y se va con su gente, no sé, digamos, en conciliación el conciliador le puede decir, ¿sabes qué? Vete de primer regidor, o sea, porque en conciliación se les puede hacer propuestas, ¿no? Entonces eso se me hizo curioso, eso, o sea, digamos que se negocie con los cargos, con los puestos, o no sé, digamos, ya a lo mejor puestos cargos más elevados como una diputación, negociar una diputación o negociar, no sé, una senaduría, eso se me hizo interesante. Gracias. Muchas gracias, Luis. Sí, desde luego. Además, la realidad se da, o sea, ni siquiera estamos planteando algo tan extraño. ¿Quién más? No será así de no haber más intervenciones. Yo agradezco su gentil presencia en estos 2 días. Acabamos un poco antes, está bien, porque me da oportunidad de enfilarme para la siguiente clase. Y desearles que tengan un estupendo viernes y desde luego que concluyan muy exitosamente su diplomado. Muchas gracias y muy buen día. Hasta luego.
Muchas gracias, hasta luego.